Bienvenido a su programa Perspectiva, programa informativo. Una vez más aquí trayéndoles temas de actualidad. Y en esta ocasión tenemos el tema de la violencia en el noviazgo. Así que si tiene alguien alrededor, búsquelo para que con nosotros pueda compartir este rato agradable de información muy pertinente. Como de costumbre, nuestro amigo doctor Aquiles Fuenmayor. Dios te bendiga, Irving. Dios bendiga a toda nuestra querida audiencia. Un placer nuevamente compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros en este programa que se ha convertido en su favorito. Gracias por hacerlo, gracias por sus comunicaciones, gracias por dejarnos saber su sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda es pertinente y forma parte de esa pléyade de realidades que hoy estamos viviendo en el mundo actual. La violencia se ha convertido en un tema casi obligado en los titulares de prensa, sean estos escritos o de cualquier otra índole. Para hablar del tema hemos invitado a un amigo de esta casa, un experto en el tema, el doctor Henry Castellano, quien además de terapeuta es un hombre versado en diferentes materias que tienen que ver con la conducta humana y que como detalle particular fue mi profesor de cátedra en teoterapia familiar. Dios te bendiga, Henry, un placer tenerte aquí con nosotros nuevamente en Perspectiva. Gracias, pastor, buenos días, mi amigo querido Aquiles. Sí, vamos a tocar un tema, como tú dices, algo que se ha vuelto, yo creo que esto es más viejo que la moda andar a pie. El asunto de violencia ha existido toda, desde la misma, posterior a la creación, ¿verdad? Sí. Sí, y sino el asunto es la manera en que se ha generalizado una cosa tan, y se ha venido perpetuando, que definitivamente violencia es hablar de deshumanización, es hablar de antivida, ¿cierto? Es hablar de dolor. Y yo creo que uno de los roles hermosos que tenemos nosotros, los pastores, los que estamos envueltos con la sabiduría de Dios, con la salud, a mí me parece que un término bonito y que tenemos que también perpetuarlo como la violencia es reparar. Sí. Reparar. Salvar, sanar, ayudar. Ahora, como bien decías, haciendo una referencia quizás sociohistórica, la violencia es tan antigua como el hombre mismo. Y nos llama la atención de que hoy en día se habla de violencia familiar y eso se limita exclusivamente a la relación entre una pareja conyugal. Sí. Cuando en realidad estamos hablando de que violencia es un término que se aplica a diferentes áreas y cuando hablamos familiar, estamos hablando de la familia como un entorno que tiene varios componentes y el caso pudiéramos definirlo entonces así como aquel fratricidio famoso entre Caín y Abel que es violencia, ¿no? Sí. Ahora, me llama la atención algo. Vamos a comenzar por trabajar un poco con esto. Si hay unas verdades de fe, si hay unas verdades de principios, la sociedad entera, no importa en lo que crean, claman por paz. ¿Por qué el ser humano tiende a ser violento, agresivo, dañino para sus congéneres? Bueno, voy a tratar de siempre, acuérdense que nuestras respuestas son sistémicas, ¿no? No pueden ser lineales. Estábamos hablando antes del programa de estos acercamientos psicoterapéuticos que son buenos, pero a la larga son deficientes. Hasta que no haya un acercamiento sistémico a los conceptos o a los temas, siempre vamos a quedar flojos. Permíteme explicarle un poquito a nuestra audiencia, quizás menos acostumbrada a temas técnicos como lo que es la terapia sistémica. Habla de ver al ser humano como parte de todo un sistema. Hablamos de ecosistema, pues aquí hablamos del sistema de vida en el que se relaciona con sus diferentes medios, tanto descendientes, ascendientes o laterales o colaterales con los que participa. Hay algo que hoy en día se utiliza mucho, que es llamada la teoría de las constelaciones familiares, que tiene que ver con ese sistema. Correcto. Dicho esto, para aquellos que no están acostumbrados al tema, continúa por favor. Sí, gracias. Aunque son conceptos un poco parecidos, hablan de lo holístico, ¿no? De lo integrador, pero va más allá de eso, ¿cierto? Porque el ser humano es un ser que pertenece a un sistema. Y yo quisiera ampliar un poquito de eso para poder caer en el piso donde queremos estar. Por ejemplo, nosotros violentamente, eso ha creado una violencia y una desigualdad y una deficiencia en desarrollo humano de la familia,
es el concepto de familia donde se denomina pareja e hijos. Y ahora todas esas vertientes que hay, ¿cierto? Madres solas, hombres solos, nietos, ¿cierto? Pero no, jamás recogen el concepto de lo que es familia. Y eso ha traído más debilidad, y ha traído más deficiencia, y ha traído más dolor, porque el concepto de familia, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la casa grande. Tíos, abuelos, nietos, primos. Lo que hoy han dado por llamar familia extendida, sí, para diferenciarla de la familia nuclear, papá, mamá e hijos, que ahora tiene otras variantes. Correcto. Entonces, la psicología moderna, especialmente occidental, a mí me parece que ha degradado y ha violentado un concepto de vida, de integración tan hermoso, y lo ha debilitado. ¿Ve? Tanto es que ya nosotros no buscamos entre nuestras familias ayuda, sino fuera, gente que ni siquiera nos conoce. Debilitarlo un poco porque se le ha diluido con conceptos más genéricos y ahora llamamos familia a alguien a quien conocemos la semana pasada. Exacto. Entonces fíjate que ya eso trae dolor, porque en Estados Unidos una persona sola no existe. En el asunto esto de demográficamente, ¿sí me entiende? Mientras que sigue siendo un ser y debe tener familia en algún lugar, ¿ve? Claro. Entonces me parece que arrancar de ahí es más que importante, es vital, porque recoger, por ejemplo, yo recuerdo 25 años atrás estar pastoreando en Naranjito y tener una reunión de 80, 90 y tantas personas que eran familia, todavía hace 25 años atrás, una cosa rica. Yo no veía y podía trabajar con ellos a través de sistemas, integrando toda esa fuerza, ¿cierto? Porque eso es lo lindo. Esto es como el cuerpo, los órganos todos son vitales. Por lo tanto, toda la familia que forman esa red son vitales. Hay algo que me gustaría evaluar en este segmento. Es precisamente cuando hablamos del tema de violencia, hay algo que he notado en mi análisis, en mi evaluación, tanto en el campo como en la teoría. Me doy cuenta que siempre la violencia es ejercida del más fuerte al más débil. O sea, como que aquel que tiene poder, ¿verdad? Y no solamente es el del varón hacia la mujer, puede ser el varón hacia el mismo varón, y tenemos el caso de los blancos con poder hacia los negros debilitados, o vemos como el rico hacia el pobre, o vemos como el adulto hacia el niño sin distinción de sexo. ¿A qué se debe esa disociación? ¿Por qué el que tiene poder pareciera perder de perspectiva que su congénere, aunque no tenga tanto poder, sigue siendo un coigual? Sí. Los sistemas sociales de producción y de evolución han traído esas grandes deficiencias, ¿ve? Por ejemplo, el machismo, el hembrismo, el capitalismo, la gente vale porque tiene plata, ¿sí me entiende? El socialismo porque tiene poder, donde está encaramado porque eso es otra clase de poder. El feudalismo, fíjate que todos esos son procesos sociales que han deshumanizado al ser humano. Entonces, volviendo a lo que yo estoy diciendo ahorita, si la familia recuperara el valor, el papá, la mamá, los hijos, los nietos, los tíos, todos son seres importantes. Son como el cuerpo humano, son órganos vitales de un sistema. Y si no se recupera ese valor, vamos a ver teniendo diferencias. Entonces, lo que tú decías ahorita, si se habla de la violencia familiar, entonces tenemos que hablar de violencia política, religiosa, económica, étnica. ¿Sí me entiendes? Ahora, en tu saber, en tu experiencia, ¿por qué crees tú ese afán de segmentar y clasificar por nombres las violencias? Cuando vemos que en realidad es una sola realidad. Correcto. Que está afectando al ser humano. Entonces, ¿por qué lo queremos segmentar en tantas diferentes violencias? Bueno, yo creo que más en Occidente. Eso no sucede a nivel oriental. El oriental, como tú decías, ve la vida como un todo. Nosotros la fragmentamos. Entonces, el pensamiento occidental fragmenta, divide, ¿ve? Porque esa es la forma de pensar nuestro. Individualiza. Individualiza. Y esa es la influencia griega que está profunda aún en el texto, en la manera absurda de entender el texto bíblico. La Septuaginta fue traducida al griego y la dañó el concepto hebreo. ¿Se me entiende? Y empezó a fragmentar. Y el griego tiene esa sabiduría filosófica rica de fragmentar y dañar al ser humano, porque también hay que entender que la misma Biblia dice que hay sabiduría diabólica, humana y divina, ¿sí me entiende? Y ellos lograron eso y nos infectaron. Y yo pienso que
que eso ha tenido una influencia en Occidente extraordinaria, de todo dividirlo, de todo verlo de una manera separada. Recuerde que ellos manejan los conceptos de los dioses y los semidioses, hasta en eso, Sí. ¿sí me entiende? Y tienen dioses mejores que otros, imagínate. Entonces eso Y hace violencia en medio de los dioses, ¿no? Correcto. De su familia. Sí. Exacto. No, y el humano sirviéndole a los dioses. ¿No? De incestos, de Sí. fraticidios, de Eso, ¿sí ve de dónde una viene todo cantidad eso? de acciones. Abuso. Sí. Entonces, y nosotros estamos llenos, el mundo sigue Cosechando. adoptando. sí, pero también a la larga afirmando el concepto griego. Por eso tenemos un deterioro eclesiástico extraordinario mundial, porque el enfoque ha sido más griego. Ahora, cuando nosotros hablamos hoy de un tema, lo queremos abordar desde una realidad que no podemos negar, a pesar de toda esta visión general que estamos dando, amplia. Tenemos que entender que a nivel del hogar, donde vive las parejas conyugales, es donde más se manifiesta este tipo de violencia, tanto de padres hacia hijos, padres y madres hacia hijos, como entre hermanos y entre cónyuges. Claro. Precisamente uno de los trabajos que creo que es importante realizar es la prevención. Y al entender esto tenemos que entender entonces que a nivel de una etapa, que también creo que se ha perdido un poco, la etapa del noviazgo, y me gustaría que ampliara sobre eso, porque yo creo que precisamente esa etapa de noviazgo hoy se diluyó. Hoy no sabemos exactamente qué es novio. Novio puede ser un niño que tiene 5 años y la mamá le dice cuántas novias tiene, o a la niña que tiene un noviecito, o a alguien que se conoció por la internet y son novios, o quizás porque viven juntos y tienen un hijo y son novios. O sea, el término como que ya no tiene definición hoy en día. Hace tiempo Otra atrás. vez, ¿no? Diluyendo todo, fragmentando todo, sí. Entonces, al llegar a esa etapa tenemos una situación. Es una etapa en la que se podía prever las acciones violentas que se van a vivir posteriormente. Sí. ¿Tú crees que hace falta de alguna manera retomar el valor del noviazgo para poder entender entonces cómo podemos identificar la violencia en este? Claro. Entonces, el noviazgo es parte de la familia, ¿sí ve? No está afuera, no es independiente. Pertenece al sistema familiar. Volvemos otra vez. ¿Sí ve la riqueza de la familia? Y entonces, hay algo. Tú me estás haciendo una pregunta que yo la voy a responder y yo espero que mucha gente cree que no, o sea, que por ahí jamás yo me iba a ir. Mira, hermano, yo he estado revisando en los últimos 3 años. Yo soy teólogo, ¿me entiendes? Y estudié y fui a un gran seminario en este país, considerado uno de los mejores de Estados Unidos. Y yo creo que recibí y tengo que estar agradecido con esta institución. Pero hubo algo fundamental, vital, trascendental, que no vimos, que no se trabajó. Y es el Pentateuco, llamada la Torá. Y la Torá es la esencia de esto que estamos hablando, es la esencia de la vida, es la esencia de cómo podemos trascender, ¿me entiende? Entonces, algo tan poderoso, escuche esto, que se llaman los mandamientos, que son los que generan y son los que rehabilitan y habilitan la imagen de Dios en el ser humano. Vamos a ponerle un dedo al renglón, porque tenemos que hacer una pausa, y cuando vengamos al siguiente segmento, retomamos allí en ese punto. Perfecto. Bueno, esto está interesante y va a estar mucho mejor. No se retire, siga con nosotros aquí en Perspectiva, hablando de la familia y la violencia en el noviazgo. Volveremos. Bueno, de vuelta aquí en Perspectiva, estamos tocando el tema de la violencia en el noviazgo. Sí, estamos aquí compartiendo con el doctor Henry Castellanos y, oye, se quedó algo que queríamos compartir, pero el tiempo no nos dio. Doctor, ¿dónde nos quedamos? Lo que pasa es que es importante ir llevando esto paso a paso, porque es un tema que se convierte en un tema denso. Y amplio. Por la amplitud, precisamente, se convierte en espeso y queremos llevarlo lo más suave posible, porque hablábamos de en qué momento perdimos y diluimos lo que es el noviazgo. Ya hoy en día noviazgo puede significar cualquier cosa y lo explicamos en el segmento anterior, y el problema está en que estamos hablando de violencia en el noviazgo. ¿Y cómo pudiéramos identificar la violencia en el noviazgo si ni siquiera identificamos el noviazgo? Ni lo entendemos. Entonces, al no identificar, yo le preguntaba al doctor Henry Castellanos que nos hablara un poquito de eso. Él hablaba entonces de una importante fase en donde
tenemos que llamarlo así, la religión o las comunidades de fe perdieron un poco el paso y se olvidaron de unos detalles importantes. Incluso lo mezclamos con algo que dijo también en el segmento anterior, que fue en el momento en que la traducción lingüística también aplicó una especie de traducción cultural de lo griego, sí, del oriental hacia el occidental. De lo hebreo a lo... Sí, de lo hebreo a los griegos se perdieron algunos elementos. Y quisiera continuarlo allí, que en ese renglón donde quedamos, me hablabas de la Torá y de la importancia que tenía el concepto familia en ese momento. Sí, definitivamente la Torá tenemos que entenderlo, sobre todo los que estamos envueltos en estos asuntos de vida, que es la revelación más profunda y sostenible de la palabra. Y fíjate que bueno, estamos hablando de violencia, ¿verdad? Y hemos violentado el texto porque nos hemos dedicado a estudiar mucho la palabra de Dios, que es importante, pero sin tocar la matriz. Ahora, permíteme detenerte allí. Para aquellos que no son lectores de la Biblia o que son un poco agnósticos y nos están viendo en este instante, eso, además de una base teológica como tú la estás planteando, ¿tiene alguna base científica? La importancia de ese contexto familiar que da la Torá. Sí, claro. De hecho, qué bueno que, como siempre, este hombre hace preguntas inteligentes. Recuerde que el asunto de la Torá, como el judaísmo y el cristianismo, son movimientos sociales. Lamentablemente se volvieron movimientos religiosos. Y cuando se cae en la religiosidad se pierde la esencia de la vida. Porque a la larga la religión se vuelve un negocio. ¿Entiende? Se pervierte, lamentablemente. Pero si nos quedáramos en la esencia social de la vida en Dios, estaríamos haciendo unos trabajos algo monumentales en la reconstrucción del ser humano. Y cuando uno vuelve a recuperar entonces ese contexto científico de la Torá, que nos ha demostrado que tiene los parámetros de vida, que tiene los principios de vida, que tiene las directrices de la vida, ¿me entiende? Los mandamientos, por ejemplo, son 613 mandamientos, de una u otra manera condensados en 10. Si uno los revisara diría, esto es la vida, esto es una manera de tener un noviazgo, una familia extraordinaria, cómo desarrollar los principios de administración a nivel nacional, ¿sí me entiende? Quizá por eso grandes centros educativos hoy en día, como Harvard, Yale y Princeton, son universidades que están profundizando y analizando un poco más lo que son los valores espirituales en la vida social del individuo. Correcto, porque es que la vida social del ser es donde determina la espiritualidad. Yo no puedo decir que soy un hombre espiritual, ¿sí me entiendes? Y amo a Dios, y oro a Dios, y canto a Dios, y te veo a ti en la desgracia, te veo a ti en la necesidad, ¿me entiendes? Si mi acción social contigo va a mostrar mi amor, mi solidaridad, mi respeto y valor. O en este caso, claro, hablar de una superreligiosidad y al mismo tiempo ejercer violencia hacia sus congéneres. Correcto, que la hay. Por ejemplo, estos hombres millonarios a causa de la religión, ¿sí me entiende? Que son millonarios, yo los llamo así, estafadores, y son estafadores de la fe, son los mercaderes de la fe, ¿sí me entiende? Y en países como el que yo vengo de Colombia, donde estos hombres millonarios no hacen ninguna obra social, o sea, su espiritualidad está separada de la verdad que predican. ¿Y sabe qué? A causa de eso, la guerrilla los vacuna, le saca dinero. Yo tengo un problema contigo que tenemos tantos temas, tengo que retraerme, porque entonces estamos hablando cómo los mandamientos son todos unos aspectos sociológicos cargados de una espiritualidad única para reconstruir al ser humano, porque queremos eso, reparar. Okay. Cuando llegamos entonces al noviazgo, encontramos que hoy en día esa etapa no se está viviendo con la suficiente claridad para poder evitar problemas que se van a vivir, entre ellos básicamente hoy la violencia. Exacto. El noviazgo, ¿qué viene siendo? Viene siendo los referentes de lo que esa nena y ese chico vieron en su casa. ¿Sí me entiende? Hay un referente, hay un modelo, bueno o malo, pero hay un referente. Como vieron que trataron a su madre o a su padre, ¿cierto? Bueno, lo vemos, nosotros no tenemos que irnos para Venezuela ni para Colombia, vivimos en nuestro Puerto Rico y esta es nuestra tierra. Y aquí lo vemos, ¿ve? ¿Cómo es posible? Vean, mire cómo el referente familiar se ha deteriorado tanto, que eso ha traído en cadena casi el 84% de divorcio de la gente que se casó por primera vez. Ahí hay violencia institucional,
Ahí hay violencia religiosa, hay violencia política, hay violencia económica. Y ese referente, nuestros hijos, nuestros chicos de antes generaciones, lo recibieron y lo han seguido reciclando. Hay padres y madres en este momento que nos están viendo y ellos quisieran entender de qué manera formar a sus hijos para poder identificar lo que sería un noviazgo saludable, que pudiera ayudar a identificar rasgos de violencia en el cónyuge, sea este varón o hembra. ¿Cómo pudieran hacer? ¿Qué consejo les podrías dar en este punto? Porque hay situaciones que se están dando. Sí, yo creo que nosotros inevitablemente tenemos que ir a donde está la esencia de la sabiduría, porque no podemos dar consejos ahí sueltos. En el vacío. Y yo vuelvo a la Torá. Cuando uno mira los mandamientos de reconstrucción familiar, de bienestar familiar, están en los mandamientos. Entonces, si queremos recuperar eso, nosotros desarrollamos unos temas hace muchos años que se llama la iglesia casera. O sea, la iglesia casera, ese entorno familiar, tiene el poder para destruir o para construir, para herir o para reparar. Y yo creo que si no tienen una instrucción sólida de lo que significa, por ejemplo, algo tan sencillo como esto, que ha traído una inconformidad mundial. Yo tengo que estar feliz y contento y conforme con mi cuerpo. ¿Ve? Cosas tan esenciales como esas. Y ahí podemos ver que hay autoviolencia. Claro. Entonces, la cirugía, la inconformidad, el color, de que si soy crespo, que si tengo el pelo lacio, porque el sistema le ha creado a la gente no son necesidades. Ha alienado negativamente lo que la familia no llenó positivamente. Correcto, entonces todos esos deseos sociales se vuelven necesidades, porque no ha habido tiempo para la familia, porque yo soy un crítico de que el sistema se ha encargado de destruir al ser humano. Ahora, entonces tú me estás diciendo a mí que una familia que no da identidad puede generar jóvenes, puede generar personas que no saben cómo establecer una relación de noviazgo. Claro, imagínate, por ejemplo, si papi y mami no son seres afectivos, que mantengan un apego saludable y de esa manera lo traducen a su hija, ¿cierto? A su hijo. Entonces, esa niña descompensada de afecto, porque es que el toque es fundamental, es vital, ¿sí me entiende? Por eso la importancia de esa madre cuando está amamantando a su hijo. No tiene que estar viendo televisión ni hablando por celular, sino dándole su leche y todas las emociones profundas que ella tiene para que ese nene tenga identidad. Se le transmite. Se le transmita, ¿ve? Y si todos esos procesos no los pasó, los va a gratificar afuera, con sexo, con relaciones malsanas, con cosas. Me estoy acordando de una de las con clases, violencia, sí, de una de las clases que tuvimos y en las que trabajamos mucho, los procesos de desarrollo emocional del individuo, esas etapas tan importantes de la infancia, ¿no? Cómo nuestro sistema neurológico se desarrolla a partir de una conducta psicológica, una conducta emocional adecuada de quienes están ayudando en el desarrollo. Sí, por eso cuando uno lee Lucas, todo ese modelo deuteronomista en el que Jesús fue levantado, eso no es negociable. Y lo mismo lo dice, y los pastores lo hemos predicado. Deuteronomio, capítulo 6, la manera de ese padre que se envuelve con su hijo, con su hija, ¿verdad? Que le habla de las cosas de la vida, que le habla de la realidad que le rodea. Hoy no tenemos tiempo para eso. Entonces, claro, una de las cosas que me estás diciendo aquí es que la pérdida de tiempo ha llevado como consecuencia a que no tengamos jóvenes preparados para establecer una relación tan seria como lo que vendría a ser la vida conyugal, y entonces la violencia es un mecanismo de comunicación. Claro, porque el solo hecho de violentar el tiempo y de violentar las necesidades cambiándolas por deseo, eso es violencia. Y lleva a estos jóvenes a improvisar. En esa etapa que no tiene las herramientas. Correcto. Y usualmente pues genera... Por eso yo hablo de la iglesia, la importancia vital de la iglesia casera, porque recoge la experiencia humana. Que en otras palabras estás hablando de la familia haciendo lo que tiene que hacer cuando hablas de iglesia casera. Tú no estás hablando de convertir en una estructura religiosa a la casa. Porque la gente entendió que el altar familiar era hacer otro culto aburridor en la casa. Exacto. Eso era aburridor. Sí. No, allí hablamos de temas puntuales, pertinentes, donde estamos creciendo. Yo tuve muchas experiencias, yo llevo más de 30 años practicando la iglesia casera y en algún momento mi hija me confrontó feo, porque no la entendía y me decía, ¿de qué te sirve ser doctor y qué te sirve ser pastor? Entonces, no me entiende. Yo,
Claro, me confrontó, me hizo revisar postulados y creencias. Esto me lleva a plantear una realidad con la que tenemos que trabajar también, y es el hecho de que un noviazgo es un tiempo en el cual las personas deberían tener tiempo para conocer y empezar a identificar detalles. Correcto. Ya estamos llegando al final de este segmento, pero es importante evaluar eso de comprender y entender a la persona con la que me voy a relacionar. Exacto. Si hemos desmembrado el concepto de familia, que mejor que la Biblia no lo recoge nadie, no hay un aspecto sociológico más profundo que la Biblia. El resto de la sociología del sistema la violenta. Entonces, igual, si en la iglesia casera nosotros no instruimos a nuestros hijos en cosas como esas, ¿se me entiende? Tan importantes, porque es lo que va a acontecer, que se van a enamorar. Esenciales. Esenciales. Entonces, otra vez, ¿cierto? Si no es la familia la que instruye, la va a instruir la escuela, entre paréntesis, la universidad, la calle, con antivalores. Los medios de comunicación o los coiguales que están tan perdidos como ellos. Correcto. Entonces, si ve cómo el hogar, cómo la familia tenemos que definitivamente invertirle tiempo y conocimiento a estos asuntos de la vida. Es importante que nuestros jóvenes, los solteros, incluso los viudos y los divorciados que van a retomar una relación romántica de nuevo, aprendan a conocer y a ver detalles que nos identifiquen cuál es la conducta de una persona. Claro. De hecho, mira, nosotros lo hemos hecho a nivel de familia, orientando familias, cómo levantar sus hijos en la experiencia de la iglesia casera, y yo lo hice. O sea, yo no estoy hablando aquí en el aire, ni arrepintiéndome porque no lo hice, ¿verdad? Y lo mismo si la gente me busca que los case, yo le digo, si no coge conmigo 6 meses de consejería, no te caso. Porque le digo, esta etapa es vital para los años, ojalá hasta la muerte, porque ahora lo separa la política, lo separa el dinero, lo separa muchos intereses que el sistema ha creado. Volvemos a poner el dedo en el renglón porque el tiempo aquí no se detiene, aunque el tema sea interesante, pero me gustaría en la siguiente etapa que me ayudaras o nos ayudaras a identificar cómo podemos hacer para comprender las señales que un individuo, hombre o mujer, nos puede dar que es un violento o violenta en potencia. Vamos a la pausa y entonces cuando regresemos hablamos de eso. Claro que sí, aquí en Perspectiva con el doctor Henry Castellano. No se retire, prometemos volver con más información, ¿verdad?, que va a ser de mucha utilidad para usted. Volvemos. Qué bueno que esté con nosotros de nuevo aquí en su programa Perspectiva. Acuérdese de hacernos su sugerencia o comentario, escribanos nuestro email, que es perspectiva@cdminternacional.com. Nuestro email, perspectiva@cdminternacional.com. Allí haga su sugerencia y puede también opinar sobre el tema, que en esta ocasión es la violencia en el noviazgo. Y estamos compartiendo con el doctor Henry Castellano. Estamos pasándola bien, hay mucha información y creo que nos vamos a quedar sin tiempo para cubrirlo, pero podemos entregarle y capacitar, ¿verdad?, a aquellos que nos están oyendo para tener más información útil. La verdad es que a la hora de hablar de este tema o de cualquier tema que tenga que ver con la conducta humana, nos encontramos con carentes de tiempo, porque le hemos dedicado tanto tiempo a cosas superfluas, a cosas que no tienen tanta relevancia, que a las que son relevantes las hemos dejado de lado. Pero le dejaba una pregunta al doctor Henry Castellano, quien además de tener una preparación académica sumamente amplia, tiene un PhD en divinidades, tiene una cantidad de preparación académica, y mi intención no es solamente la perspectiva académica, sino que además él es un terapeuta activo en el Centro de Terapia Familiar que él mismo dirige, y vemos cómo todos los días estos problemas forman parte de nuestro acontecer. Henry, hay algo aquí que a mí me llama la atención. Una de las cosas fundamentales al tocar este tema es cómo los novios y novias deberían identificar a un potencial agresor en una relación de noviazgo, y a pesar de eso no lo hacen, no lo identifican y pasan a una relación mucho más profunda con este individuo que puede ser un hombre o mujer, una bomba que está por estallar. Sí. Yo parto del punto de vista que el ser humano es un ser hermoso, es un ser valioso,
porque lo es, ¿verdad? ¿Dónde comienza a deteriorarse o a nutrirse? Otra vez, en la casa. Yo he tenido cientos de casos de hombres y mujeres que vienen lastimados en vientre, por ejemplo. Desde vientre. El rechazo de papi, mami. ¿Ve? Jóvenes que fueron engendrados violentamente. Y mucha gente dirá ahorita, pero ¿y hay forma de identificarlo? Sí. De hecho, hay una terapia que cumplió 25 años desarrollada por gente que maneja todo este asunto de la espiritualidad y la ciencia, porque lo une de una manera magistral. La doctora Francis Shapiro, y el protocolo la terapia se llama EMDR, NDR, ¿ve? Y tiene la capacidad de ir hasta vientre para trabajar con el paciente. Entonces, recuerde que gente lastimada lastima. Claro. ¿Ve? Y si ese chico viene lastimado, yo vengo de un hogar lastimado, fui lastimado, por lo tanto lastimé. ¿Ve? Nosotros lastimamos. Es el hecho de que siendo víctimas tenemos la potencialidad de convertirnos en victimarios. Correcto. ¿Ve? Y entonces, una de las cosas que yo le recomiendo a la gente que tengo la oportunidad, le digo, observa la belleza de la familia que viene tu novio o tu novia. A ver, vamos a repetir eso. Observa la belleza de la familia o implícitamente lo no tan bello. Correcto. Porque dentro de esa belleza humana hay cosas feas, ¿cierto? Entonces, los bailes emocionales de esa familia, por naturaleza yo los voy a tener, porque esa es mi familia, ese es mi ADN. ¿cierto? O sea que no es verdad que yo me caso solamente con ese personaje que me gusta, que me atrae, hombre o mujer, sino que también voy a establecer un vínculo con su familia. Claro, y me caso con toda esa red familiar. Va a formar parte, Exacto. que es lo que no queremos. ¿Qué es lo que no? Segregarlo. Imagínate, exacto, porque el sistema nos dice, sepárate. Sí. Tú vas a ser diferente. ¿Y es posible separarme aunque el sistema me lo diga? No, pueda que se separe de algunas cosas, pero físicamente. Siempre, sí, pero emocionalmente va a estar ligado. Y además nosotros tenemos una carga poderosa de ADN y es la carga adánica. Todos los seres humanos tendemos a echarle la culpa a los demás. ¿Ve? Y esa es una señal cuando esta persona siempre está culpando al otro o a la otra. Esa es una persona que potencialmente es agresiva porque no es capaz de reconocer también su fealdad y sus errores. A ver, llevamos dos recomendaciones importantes, porque estoy tomando en este segmento, más que hablar de cómo resolver, estamos aquí hablando de cómo identificar. Porque estamos en la etapa de noviazgo, y la etapa de noviazgo, la resolución sería, al final, después de reconocer, hacer el diagnóstico. Entonces me estás diciendo, primero debo observar una persona que va a establecer un noviazgo, que quiere establecer una relación permanente conyugal, tiene primero que observar la belleza familiar de donde viene ese cónyuge que le gusta. O sea, y segundo, entonces debe ver si tiene la madurez suficiente para abordar sus propios errores o siempre está buscando un culpable. Sí, exacto. ¿Ve? Y hay un elemento que yo creo que nosotros, para mí muy valioso, que hemos dejado. Nosotros no somos orientales, ni somos chinos, ni somos, como se llama, hindú, toda esta gente. Pero esa gente tiene una riqueza que nosotros perdimos. Y es que la injerencia de papá y mamá en la lectura de la elección de ese novio o esa novia. Oye, pero debe haber cientos brincando ahora mismo en sus asientos, porque tú estás diciendo que papá y mamá deberían participar en la elección del hombre o mujer con el que yo voy a establecer una relación. Déjeme contarle una historia chiquita, muy poderosa, cortita. Este hombre se encuentra en Nueva York con un amigo mío, con un pastor amigo, que es terapeuta y trabaja con nosotros. Y este es un muchacho hindú, y se saluda y se conocen, le dice, ¿qué? ¿Tú dónde vienes? Dijo, no, acabo de terminar medicina en Harvard. Okay. Y voy para California a conocer a mi futura esposa. Entonces le dice, ¿y eso? Digo, no, mis padres la eligieron. Entonces le dice, cuéntame. Le dice, mira, mis padres fueron sabios en elegirse mutuamente, porque ellos vienen de familias donde los papás meten la mano en eso. Y mira, y hasta aquí ha sido un matrimonio muy sólido. Funcional. Me mandaron a una buena escuela. Ellos eligieron una buena universidad. Yo estoy seguro que ellos no se van a equivocar de elegirme una buena esposa. Entonces uno desde la perspectiva occidental dice, es injusto. Es injusto. Nosotros somos el otro extremo. Pírese por ahí, salga con la persona, con el tipo. Aventura. ¿Me entiende? ¿Y cómo es posible que no tengamos allí una intervención
Yo le digo porque yo he estado, yo me he metido en las relaciones de mis hijos sanamente hablándoles. A mí me llama la atención y me hace recordar a un elemento que aparece en la Biblia precisamente, en la que Abraham le dice al sirviente de él que como él ya está por morir, se cuide de que su heredero no se vaya a relacionar con la gente que tiene alrededor, que vaya a buscar allá en sus raíces familiares. Pastor, pero es que ese hombre ha estado años con Abraham. Y acuérdate que en la Biblia, y eso sucede, es real, esta gente que ha sido chofer de esa familia por 20 años es el tío, por 30 años es la tía la que la ayudó a criar, aunque sea la muchacha de servicio, la sirvienta. Esa es la connotación. Sí, se establecen unos vínculos de comprensión y de fidelidad. Correcto, y ese vínculo es familiar. Entonces este hombre conocía a Isaac, a lo mejor le cambió hasta los pampers. ¿Me entiendes? De hecho, cuando menciona, dice de los siervos criados en casa. Eso, qué bien, qué bueno, en casa. Que no vamos a hacer aquí teología porque el programa no es teológico, pero sería importante hacer exégesis, que usted haga exégesis en su casa para que sepa lo que eso implica. Acuérdate que podemos abordar el texto desde un aspecto social, que es lo real. ¿Sí me entiendes? Los fariseos, los saduceos, jamás fueron grupos religiosos, eran grupos sociales. Ok, entonces, vamos a ver. Tengo que mirar la belleza familiar o el contexto familiar de donde viene ese individuo que a mí me gusta para que sea mi esposa o esposo. 2, tengo que ver si tiene la madurez para asumir sus propios errores y no estar culpando a medio mundo. Claro. Y 3, debo tener la valentía y la madurez para dejar que mis padres participen en esa decisión, o sea, por lo menos lo evalúen. Sí, claro. Es que eso es vital, eso es otra parte de la fragmentación familiar, ¿me entiendes? Hay una tesis neurológica que es extraordinaria y es que ambiente determina carácter y comportamiento. Ambiente. Sí. O sea, el ambiente es más poderoso que la genética, porque yo puedo venir de una familia enferma de diabetes, problemas cardíacos, pero si yo cambio mi ambiente social, alimenticio. Creo que era uno de los postulados de Skinner, ¿no? En ese sentido, creo que era uno de los que promueve ese aspecto, ¿verdad? Ahora, entonces... Pero lo promueve también un tipo llamado el apóstol Pablo. Un tipo con una sociología hermosa. Entonces, fíjate que el ambiente determina carácter y comportamiento. El doctor Pablo debería. El doctor Pablo, sí. Para que seamos honestos. Exacto. Entonces, si yo también fuera de mi casa manejo otros ambientes sanos, saludables o malsanos, va a estar influenciando mi carácter y mi comportamiento. Y pudiéramos verlo también desde el ángulo que papá y mamá tienen la capacidad de haber visto y cometido sus propios errores. Claro. Entonces, aunque no van a vivir mi vida, me pueden ayudar a mí para que no caiga en los mismos hoyos, que caiga en otros, pero no en los mismos. Exacto. ¿Sí? Pero fíjate cómo el ambiente es determinante y es vital. Porque si yo vivo en un ambiente también de malas amistades, de gente que está donde el de fornicar es parte de ese ambiente, pues... O sea que, perdón. Y como los padres deben fomentar ese ambiente. Lo que pasa es que esa etapa en el noviazgo es fomentada por... Sí, lo que pasa es que hoy en día en esta sociedad, pues los hijos toman un ambiente distinto al de los padres y nadie tiene ambiente. Cada quien inventa el ambiente en el viaje. Pero entonces ahí pregunto yo, este sería un elemento más que añadir a la hora de elegir y descubrir si es violento o no. Correcto. La relación que voy a establecer. Y es en qué ambiente, de dónde saqué a ese individuo, en qué ambiente le conocí. Ahora, hay un ambiente que vuelve a ser, porque estamos hablando de cosas determinantes. Y yo creo que hay una recomendación, vamos a verla desde este punto de vista sociológico, pienso yo que impregna el proceso familiar. Y es la importancia de honrar a padre y madre. Escúcheme, cuando yo me enamoro de mi papá, lo honro, lo respeto, lo admiro, ¿sí me entiende? Y aprendo a darme cuenta que en medio de todo tiene una sabiduría extraordinaria, aunque haya cometido grandísimos errores, porque para eso están las experiencias correctivas. Cuando yo tengo ese perfil de mi ambiente familiar, estoy abonado para enamorarme. Mire lo vital, entonces voy a honrar a esa persona, la voy a respetar. Fíjate, Henry, yo tengo que tomarme 2 minutos para poder dar este ejemplo vívido, ejemplo práctico. Mi hijo, que tiene en este momento 33 años, es casado hace ya 13 años con una joven, hija de pastores también, y tengo 2 hermosísimos nietos
que ese muchacho, su mamá, cuando él era un muchachito, él decía a esta niña le decía, tú te vas a casar con mi hijo, ¿verdad? Porque mi esposa andaba buscando como a esa mujer que a él le correspondía, la que era adecuada a la personalidad de él. Siendo jovencitos apenas, ellos se conocieron. Y luego que se conocieron, se gustaron, empezaron a compartir, pero era el tiempo que mi esposa venía orando por ellos, veníamos orando por la esposa de él, pero al mismo tiempo veníamos trabajando. Claro. ¿Qué sucede? Ellos mantienen un noviazgo que, por cierto, estuvo 4 años establecido, ella en Venezuela y él en Puerto Rico, y luego se casan, tienen un matrimonio sumamente estable, son una familia productiva, edificante, con una familia saludable, en donde la participación de papá y mamá, tanto de nosotros como de la parte de la niña, pues fue fundamental, y la relación es estable y sólida. Correcto. Sin querer establecer cátedra con eso, lo que viene es a reforzar lo que ya estamos diciendo. Y entonces, un chico como el tuyo, que te ama, que te respeta, que te admira, que siente un aprecio por su madre único, ese hombre está preparado. No necesita tener un doctorado, eso son añadiduras, ¿sí me entiende? Tiene la esencia del ser, ha sido reparado en el caminar. Él puede entonces ir a brindarle a esa niña lo que aprendió en casa, esa honra, ese respeto, esa gratitud. De lo contrario, no. Y viceversa con la niña, que viene a hacer lo mismo, y entonces ambos descubren que hay unos elementos fundamentales al ver esa belleza familiar que tú mencionabas. Tenemos que ponerle de nuevo el dedo a la pausa para ir al último segmento, porque el tiempo nos está exigiendo eso. Esa es televisión. ¿Qué se hace, Henry? Bueno, queremos también que nos puedes seguir a través de facebook.com/perspectiva y también a través de Google Plus. Allí vaya y denos like para seguir en este programa. Bueno, vamos a una pausa, volvemos enseguida con el tema de la violencia en el noviazgo. Y ahí podemos arrancar. De vuelta aquí en Perspectiva. Gracias por seguir con nosotros. Este es el segmento final, hablando de la violencia en el noviazgo. Ha sido muy interesante. Tenemos pocos minutos, vamos a aprovecharlo, doctor. ¿Cómo sería si nosotros pudiéramos presentar lo que en el negro hablamos en lo que la pausa, ¿no? Le estamos dando parte, sí. Sí, señor. Bueno, hoy hemos tenido con nosotros, para mí, un gran amigo y un maestro con el cual he podido compartir, primero como su discípulo y luego como compañero de trabajo en las lides de la Consejería de la Teoterapia Familiar, el doctor Henry Castellano, quien además de ser director del Centro de Terapia Familiar, es un ministro activo de la Iglesia Discípulos de Cristo. Yo quiero agradecerte, Henry, el tiempo que has compartido con nosotros, pero no puedo despedir este segmento sin que continuemos con ese importante detalle que mencionamos, porque hay una serie de cosas que mencionamos en el segmento anterior. Quiero decirle que usted puede ver este programa y tomar nota de ellos, y luego posteriormente, si no lo logra, escribirnos, ¿verdad?, a nuestras diferentes redes sociales, y seguramente le vamos a dar los detalles. Pero hablaba de la importancia de que el individuo, a la hora de escoger, identificar un posible agresor, una posible agresora, vea primero el entorno familiar de donde proviene. Tú lo llamaste belleza familiar. Segundo, la madurez que debe tener emocional ese individuo y relacional, para no estar culpando a todo el mundo de sus propios problemas, que aprenda en un momento a asumir sus propios errores. Claro. Otros tendrán, pero los de él tienen que asumirlo. Hablabas también de la importancia que debe haber en el desarrollo de la participación de papá y mamá en todo el proceso. Y mencionábamos, por supuesto, el entorno también social donde yo he escogido, donde yo he ido a buscar esa pareja. Y mencionábamos un poquito la historia bíblica en la que Abraham le dice a su hijo adoptivo, Eliezer, le dice: hijo, ve allá, pero no de este entorno. Yo quiero que lo vayas a buscar para mi hijo, una mujer que sea de su entorno. ¿Qué importancia tiene eso? Me llama mucho la atención que hay un precepto bíblico que hoy en día muy reconocido científicamente, que dice que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Correcto. Retomando todo lo que hemos dicho, importancia de identificar la violencia durante el noviazgo. Sí, estábamos hablando de esa riqueza de aprender a amar, a respetar, ¿cierto? A cultivar una relación linda con padre y mamá. Si yo lo hago, eso es lo que yo le voy a entregar a mi pareja, ¿cierto?
Y esos seres se vuelven nutridores, llegan a invertir en su relación. El uno con el otro. Exacto, hay una mutualidad, ¿me entiendes? De lo contrario... No se eliminan mutuamente ni se alienan. Correcto. Y la competencia es esa. Yo vengo a invertir, no vengo a desangrarte, ¿cierto? Que es lo contrario. Lo contrario yo le llamo pordioseros emocionales. Que eso puede ser una violencia que a veces soterrada, escondida, sí, que luego se va a convertir en una violencia explícita. Sí, eso trae incluso puede llegar a asuntos patológicos, ¿cierto? Quería pensar también en algo que nuestro Puerto Rico y la sociedad occidental capitalista está muy, pero casi convertida al materialismo y al consumismo. Y eso ha demostrado que aumenta de manera exagerada la violencia. Porque la gente mide su frustración, ¿cierto?, por las cosas que le faltan o pierde. Y no ve la riqueza del ser. Entonces, su vida está en el hacer y no en el ser. ¿Ve? En lo que es la esencia. Nosotros pasamos una experiencia hace muchos años de que perdimos todo, aún incluyendo nuestros hijos. Y nos mantuvimos por el valor del ser. Henry, ¿y cómo hacemos para identificar lo valioso que es el reconocer en el noviazgo esa posible persona violenta, agresora, agresiva? ¿Qué importancia tiene eso? Yo puedo cambiar a alguien una vez que identifico que esa es su conducta habitual, que viene de un entorno agresivo, que él mismo es una persona inmadura, que no ha cumplido estos prerequisitos que mencionamos. Entonces, al casarme, ¿eso cambia? ¿La persona puede cambiar o es preferible que yo tenga cuidado ya que esa relación va a ser perniciosa, va a ser tóxica? Sí, casi siempre sigue en un asunto de toxicidad. Mientras que los procesos no se aborden y no se trabajen, siempre se ha demostrado científicamente que la persona sigue deteriorándose. ¿Cuál sería tu consejo ahí? Dos personas se conocen, identifican lo que hemos dicho, ¿qué deberían hacer? Vamos a pensar que no tuvieron la influencia de sus padres y las recomendaciones que hemos dado no se consideraron. Yo creo que es pertinente buscar ayuda. Yo creo que es un acto de humildad el buscar ayuda. Siempre necesitamos. Y de amor, un acto de amor. Y un acto de amor también. Yo lo he hecho. El hecho de que nosotros llevamos 39 años con Clary, hemos tenido situaciones que hemos tenido que buscar ayuda. ¿Ve? Y eso nos hace seres humildes, ¿me entiendes? Y entonces, si vienen con esta situación ya enfermiza, hay un elemento que me gustaría que la gente se quedara con la cabeza con eso. No hay algo más extraordinario que identificar un ser que deshumaniza, el que es egoísta, porque el egoísta solamente piensa en él. Y el egoísmo es la madre de la avaricia, de la codicia y del mal poder. Nunca se olvide eso. Un acto de inmadurez, ¿verdad? Porque los niños son egoístas porque son niños, pero sí, los adultos egoístas es porque son inmaduros. Y vivimos en un mundo egoísta, en un sistema egoísta, sistemas políticos, religiosos egoístas, familias que son egoístas, que levantan seres egoístas. Henry, hay gente que ahora mismo está preguntando si yo dónde puedo estudiar, si está en Puerto Rico, cómo pueden contactarse con Henry, porque hay también la universidad que estás dirigiendo, que no la hemos mencionado, pero que tú formas parte de ella, eres el rector. ¿Cómo pudiera la gente contactarse contigo en cualquiera de esas áreas, sea a nivel educativo o sea a nivel de terapia? Sí, bueno, puedo darle dos números de teléfono, claro, ¿cierto? El 787-479-5522, 479-5522 o 645-4130. Nosotros dirigimos un programa extraordinario, porque nos lo han dicho, y yo lo creo, en Ecoteos International University. Y la verdad que ha sido algo hermoso que podemos invertir en la gente. ¿Alguna dirección electrónica? ¿Correo o Facebook? Sí, info, ¿cierto? Está la de info PR @ecoteos. Info PR @ecoteos. Bueno, ha sido un tiempo maravilloso, Irving, tenemos que despedirnos. Bueno, no sin antes decir que ha sido un programa muy excelente, muy nutridor. Perdón. Gracias, doctor, por estar con nosotros y compartir de su tiempo. Gracias, pastor, por la invitación. No hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros aquí en Perspectiva. Será hasta la próxima.